Como ya sabéis, el sector público de Orduña sufre un grave problema económico, debido a su alto nivel de endeudamiento. La media vizcaína es de un 20% y en Orduña tenemos un nivel de endeudamiento superior al 70%. A finales del año pasado, el Ayuntamiento presentó un plan económico financiero, donde se contemplaban medidas concretas para atajar este problema. Medidas de ajuste que se han llevado a cabo durante los últimos meses y gracias a las que se ha conseguido una reducción de 1 millón de euros anual sobre el gasto de funcionamiento. Se advirtió también que era necesario eliminar la mitad de la deuda municipal, de 5,4 millones de euros, y para ello se le invitó a la Diputación a comprar acciones de la Sociedad Pública Orduñaderra, como ya hizo en el 2008. Pero la Diputación rechazó participar en la compra de acciones, tachando esta medida de irrealista. Meses después, presentó una serie de medidas de apoyo a los ayuntamientos vizcaínos en dificultades y anunció públicamente que esta era la oportunidad que Orduña estaba esperando. Desde un primer momento advertimos que estas medidas eran insuficientes. Por una parte, Orduña como máximo solo podría optar a 250.000 euros para reducir deuda, cuando lo que necesitamos son cerca de 3 millones de euros. Y por otra parte, no es una ayuda que Orduña va a recibir directamente, sino que se hará en régimen de concurrencia, por lo que puede darse el caso de que no se consiga dicha ayuda. Además, nos recomiendan incluir la venta del edificio de la aduana en un nuevo plan de ajuste, que debemos diseñar para poder acogernos a esta línea. Según ellos, esto aportará realismo al plan, teniendo en cuenta el valor histórico del edificio, símbolo de la soberanía fiscal vasca. Nuestra primera opción es vendérselo a la propia Diputación, pero esta rechaza de lleno la posibilidad. Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido acogerse al decreto foral y ha redactado un plan de viabilidad que presentamos el pasado 31 de mayo. Siguiendo las recomendaciones de la Diputación, recogemos la posible venta del edificio de la aduana, pero con reservas. Primero, entendemos que es imprescindible condicionar la venta a una valoración justa del edificio, respetando así la Ley de Patrimonio Público. Hemos realizado un informe técnico que valora el edificio, con el solar incluido, en 7,9 millones de euros. Segundo, para que esta medida aporte realismo al plan de viabilidad, es necesario suscribir un convenio con la Diputación. Tendría que adelantar como mínimo la cantidad económica suficiente para eliminar la mitad de la deuda municipal, con cargo a la futura venta del inmueble. Y tercero, para sellar estos compromisos entendemos imprescindible la celebración de una consulta popular que legitime todo el proceso. Esta fórmula no la entendemos como un agravio comparativo con el resto de los municipios de Vizcaya, ya que el dinero que solicitamos será devuelto. Mientras esperamos la respuesta de la Diputación a esta nueva alternativa que nosotros planteamos, el Ayuntamiento de Orduña se encuentra en una situación de incumplimiento de la Ley de Estabilidad de Equilibrio Presupuestario. Nuestros ingresos corrientes son inferiores a los gastos corrientes. Dicha ley obliga a la Diputación a tomar medidas coercitivas contra los ayuntamientos que la incumplan. Y esto nos preocupa mucho. De no llegar a acuerdos para reducir la deuda, la única medida que queda por tomar es la de obedecer la ley estatal y recortar servicios públicos. La pelota está en el tejado de la Diputación. Por nuestra parte, reforzamos nuestro compromiso en defensa de un sector público que garantice los servicios básicos a la ciudadanía. Y seguimos apostando por un modelo transparente, coherente y responsable. Si en este caso supone incumplir una ley, la incumpliremos. Nuestro máximo deber es cumplir con la ciudadanía de Orduña.